feliz sábado a todos ustedes. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Nos colocamos todos de pie para que comencemos en esta mañana nuestro servicio de adoración y que todos juntos podamos alabar el nombre del Señor Jesús. Coloquémonos todos de pie y vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma para adorar al Señor Jesús, porque Él es el único a quien le damos gloria y adoración. Cantemos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el rogar que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Amén, gloria a Dios, porque solo por la sangre de Jesús es que somos salvos. Y es por eso que pedimos a nuestro Dios que purifique nuestra vida, nuestro corazón, que nos enseñe cada día a caminar junto a Él, que su Santo Espíritu descienda en este lugar, pero también en nuestro corazón, para que nos muestre el camino que debemos seguir, que nos muestre el camino que debemos andar y que su Santo Espíritu nos acompañe en esta mañana. Digámosle al Señor, purifica nuestro corazón, purifica nuestra vida, purifica nuestra alma, purifica nuestra mente. Purifícame, Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Cantemos. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Cántale otra vez. Enséñame tu camino, Señor. Vamos. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón. Dame un corazón entregado
fluir del amor de Cristo Jesús en nuestra vida. Que nuestra mente, nuestro corazón esté conectado con el Señor Jesús y deja que fluya su Santo Espíritu. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Oh, purifícame, Señor. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento. En el momento de mayor calor, cuando verdaderamente el pueblo de Dios necesitaba la presencia del Todopoderoso, en medio del desierto, el desierto que a la distancia se veía emocionante porque representaba la liberación, pero ahora que el pueblo está en medio del desierto, enfrentando la realidad que trae el desierto, en su interior el pueblo hizo un clamor. El pueblo en su interior, en su mente, en su corazón, entendió que la única manera de enfrentar un desierto era si la presencia de Dios se manifestaba en aquel lugar. La palabra de Dios nos revela en el libro sagrado de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, donde Dios leyó el corazón, la mente, entendió la necesidad del pueblo y le dijo: si me haces un santuario, yo viviré, yo habitaré en medio de ti. Hoy tenemos el gran privilegio, iglesia, de tener un santuario donde habita el Jehová de los ejércitos del pueblo de Israel. Él está aquí con nosotros. Mucho antes que usted llegara, ya la presencia de Dios estaba en medio de su santuario. Y el único propósito que está aquí es para que usted le adore, para que usted bendiga con su vida la presencia de Dios. Pero en este momento, Dios habita en medio de este santuario para escuchar tu clamor, para atender las necesidades de tu corazón. Hoy, aunque alrededor suyo hay cientos de personas, hoy usted se convierte en alguien especial para Dios. Y usted tiene el privilegio de poder pasar al santuario, pasar al lugar santísimo. Algo que solamente la sangre de Cristo Jesús te permite hacer. Y depositar ante los pies del Maestro todas tus cargas. Si hay alguno que ha llegado a este lugar con necesidades, si hay alguno que durante esta semana apenas sobrevivió, si hay alguno que durante esta semana ha tenido que enfrentar una crisis, ¿ya entiendes por qué estás aquí? Es porque Dios quiere liberarte, quiere quitar de tu corazón, de tu mente, todo aquello que te produce
que te produce confusión, que te produce inseguridad, porque quizás el futuro lo ves incierto, pero Dios habita en medio de su santuario y ya eso debe ser suficiente para ti. ¿Cuál es la solución a tu necesidad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay alguno enfermo entre nosotros? Hagamos oración de fe, dice la palabra. Y no solamente Dios sanará, sino que Dios perdonará al pueblo de sus pecados. Así que en este momento, oficialmente estamos abriendo este lugar santísimo para que usted se acerque a la presencia de Dios. Y venga tal como está. Venga tal como está. Escucha bien. Que tus pecados en este momento no te detengan ni te mantengan sentado. Ponte en pie. Que quizás la falta de fe, tú no crees que Dios es poderoso para atenderte en esta mañana. Y quizás tú entras en análisis y tú dices, mi situación ya ha pasado. Ya he llegado al lugar que no tiene solución. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Créele a Dios. Él está en este lugar. Ponte de pie. Él está en medio de su santuario. Ponte de pie. Él quiere bendecirte. Ponte de pie. Todo lo que tú necesitas en esta mañana está centrado en la bendición de Dios. Si hay alguien que necesita una bendición específica, pase hacia adelante. Acérquese acá. Y en este momento que vamos a orar, permita que ese Dios omnipresente, que no solamente en el Antiguo Testamento se encerró en un santuario, sino que más adelante se encerró en el cuerpo de Cristo Jesús para morir por nosotros. Hoy ese Dios puede habitar en tu mente y en tu corazón. Hoy ese Dios puede visitar tu vida. ¿Estás listo para ser bendecido? Yo quisiera pedirle con mucho respeto a las personas que están todavía sentados y son tan amables. Y si usted se puede poner en pie, le invito por favor a que se ponga en pie. En señal de honra a su Dios, vamos a orar en este momento. Querido Padre, Señor, hoy con temor nos acercamos ante tu presencia para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Te rogamos, Padre, que a través de la sangre de Jesús, hoy nuestras vidas sean encontradas dignas de recibir un milagro de tu parte. Limpia al pueblo de pecado, Señor. Perdona nuestras rebeldías contra ti, Señor. Perdona la independencia. Perdona la separación. Y hoy, Señor, restaura nuestra relación contigo a través de la sangre del Maestro. Señor, manifiéstate con poder. Hoy hay personas que están arrodilladas, que han puesto su fe en ti, Señor, y que creen que hoy tú puedes hacer un milagro de sanidad en su vida. Restaura el cuerpo del que necesita ser restaurado en este momento, Padre. Señor, arrodillados hay personas que han intentado todos los recursos humanos para poder tener paz en su corazón, paz en su mente, paz en su vida.
pero hoy se acercan a ti, Señor, para recibir un milagro de paz en su corazón, Señor. Santifica tu pueblo en esta mañana, Padre. Produce un balance emocional y espiritual en el corazón que necesita ser bendecido. Hoy, Padre, ponemos nuestra fe no en un medicamento ni en un consejero. Ponemos nuestra fe en el Dios creador de los cielos y la tierra. Y te suplicamos, Señor, que tú reprendas al enemigo de la vida de las personas que no pueden tener paz. Que tú reprendas, Señor, que de tus labios salga autoridad para que el enemigo no continúe acosando y persiguiendo al que se ha acercado a ti en esta mañana. Libéralo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Padre, yo quiero pedirte por los padres, las madres de nuestra iglesia, que les ha tocado en esta sociedad criar a los hijos, que sus nombres serán escritos en el libro de la vida. Padre, capacita a los padres, capacita a las madres solteras que están aquí en tu sala, en tu habitación. Dale sabiduría para que ellos puedan tener entendimiento de cómo canalizar las energías, la creatividad de nuestros muchachos y garantizarle la vida eterna a nuestros hijos. Oh, Padre, clamamos por nuestra juventud, clamamos por nuestros hijos. Señor, hoy no nos queda otra sino de confiar en ti. Y es lo que te declaramos en este lugar, Señor. Algunos hemos tratado muchas cosas, intentado otras más, pero hoy sabemos que tú eres nuestra solución. Así que, Padre, así como tuviste el poder de habitar en aquel santuario, te pedimos que habites en nuestra mente y en nuestro corazón, porque te lo pido creyendo, te lo pido intercediendo por el pueblo, te lo pido confiando en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Un corazón agradecido es un corazón que adora el nombre de Cristo Jesús. Bendecidos sean todos. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Por eso Él está
sobre todo poder, sobre todo rey. Cantémosle al Señor. Vamos. Sobre todo poder y rey, Sobre toda humanidad, sobre toda ley. sobre toda humanidad y ley, Sobre todo lo humano. sobre todo lo creado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino, sobre toda nación. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza. Sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú. Fue por mí, Señor. Y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú. Y fue por mí, Señor. Y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú. Sí, Señor. Y fue por mí, por amor. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Porque fue por mí. Fue por mí. Y es por eso que en esta mañana sabemos que el Señor está aquí con nosotros. Porque fue por nosotros. Porque Él nos ama tanto que dio a su único Hijo. Para que todos los que creemos en Él, los que confiamos en Él, los que le seguimos a pesar de que nos caemos, tropezamos, pero seguimos adelante, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y es por eso que en esta mañana, a pesar de que tal vez esta semana ha sido difícil, tal vez hemos tenido algún problema, sabemos que fue por amor que Jesús vino a este mundo, y por ese amor es que somos salvos. En su palabra tenemos vida y tenemos vida eterna en abundancia. Y es por eso que hoy somos felices, hoy somos cristianos alegres, porque Jesús está con nosotros y Él nos hace feliz. Y su pueblo le da gracias. Gracias, Señor Jesús, por ese amor. Cantemos. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Así es, sabemos que así es. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande y bueno es Dios! Tu pueblo dice gracias. Dale las gracias al Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu
pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. La semana pasada, hablando acerca de las ofrendas, los diezmos y de devolverle a Dios lo que es de Él, hablamos que no teníamos que cambiar la victoria eterna de Dios por un plato de comida. No cambies lo eterno por lo temporal. No cambies lo que te va a dar la victoria para siempre con el Señor por algo que va a durar un momento. Hoy te traigo otro principio en el momento de dar al Señor lo que es de Él. Y este principio es el siguiente: lo que es lo primero, haz lo primero. Y para demostrarte esto tengo un video que te quiero mostrar. Es pequeño, es de 50 segundos. Pero es importante porque a veces las cosas no van como planeadas. Por eso es importante hacerlo primero. A ver, vamos con el video. Planea cosas y puede verlas, pero al final a veces pueden no salir como las planeaste. En la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, Moisés le dice lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de la tierra y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en unas canastas, e irás al lugar que Jehová escogiere para habitar allí su nombre. Hay un concepto en el dar, en el devolverle al Señor lo que es de Él, el concepto de las primicias. A veces cuando comienza el mes uno ve el cheque y capaz que es un poco grande y dice, esto me va a durar un montón, y ya es el día 15 y ya no se acaba y parece que no hay más. Por eso es el que el Señor nos habla acerca de las primicias. Lo primero. Qué lindo sería que cuando el cheque o el número está en la cuenta y uno sepa que lo que es de Dios, agarrar, juntar a la familia, mostrarle el número, agarrar, escribir el cheque y el sábado traerlo a la iglesia y decirle como familia, estas son las primicias, hijos, las estamos entregando al Señor. Esta semana estuve con uno de los pastores hablando y él me comentaba cómo una de sus hijas hacía eso todos los meses cuando cobraba. Qué lindo, porque cuando uno hace lo primero, los hijos lo siguen. El Señor nos ha regalado un tremendo lugar, tremendo. Ya las clases de niños están viniendo para acá. Qué lindo que va a ser cuando inauguremos este lugar y las clases y todos los jóvenes y los niños estén acá. Pero necesitamos tener una iglesia fiel. Necesitamos ser fieles al Señor para devolverle a Dios lo que es primero. Vamos a orar. Querido Padre, humillados delante de ti te pedimos que nos ayudes a entender lo que es nuestro y lo que es tuyo. Ayúdanos a poner motivaciones en nuestro corazón para hacer lo que es primero. Padre amado, tú nos has regalado un lugar donde tú habitas, hermoso, lindo. Ayúdanos a poder, como familias, a poder traer a tu alfolí lo que es tuyo
y a poder invertir en lo que nos va a dar victorias eternas y no cambiarlas por un simple plato de comida. Bendice, Padre amado, en este momento a los jóvenes, a los Pathfinders que van a recoger las ofrendas. Bendícelos a ellos. Que estos jóvenes puedan disfrutar de las ofrendas y de lo que tú estás invirtiendo en este lugar. Y a la misma vez te agradecemos y te pedimos por las ofrendas que van a llegar ahí, por los diezmos que van a entrar, que tú puedas de una u otra manera multiplicarlos. Que cuando llegue a contarlo el voluntario tesorero que tenemos en nuestra iglesia sea mucho más de lo que dimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Dale las gracias al Señor. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Dale la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús. Buenas tardes, querida familia. ¿Cómo se sienten hoy? Gloria a Dios. Qué linda se ve la iglesia. Wow. Es impresionante estar acá en la plataforma y verles a ustedes. Qué lindo. Separar el día del Señor para cantar, orar, estudiar la palabra. Es exactamente lo que necesita el alma. Es exactamente lo que necesitamos para seguir adelante. Exactamente lo que Dios quiere para sus hijos. Y estar acá esta mañana es un placer para mí, es un privilegio realmente. Poder abrir la palabra y estudiar con ustedes el mensaje que Dios tiene para su iglesia. Agradezco al pastor Arroyo por esta linda invitación. Es la primera vez que predico en la nueva iglesia, así que estoy entusiasmado de ver la iglesia llena, ver cómo el Señor cumple sus promesas, cómo se ven los milagros del Señor en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Que el Señor les bendiga siempre, que el Señor les prospere y que esta iglesia, ubicada en este lugar, pueda cumplir el propósito por el cual Dios la trajo a este lugar, que es alumbrar en esta comunidad, llegar a las almas perdidas, llegar a las almas necesitadas, a la gente triste, a la gente que está broken, la gente que está buscando esperanza, buscando sanidad, buscando algo en sus vidas. El mensaje de hoy es puramente teológico, así que me gustaría que puedan seguirme y tener paciencia a medida que estudiamos la palabra.
y lo basé en el versículo 21 del segundo capítulo de la carta de Pablo a la iglesia en Galacia. Todos nosotros conocemos Gálatas 2:20, ¿verdad? Todos, con Cristo, ¿qué cosa? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya, como dice Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice allí, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunto, ¿qué dice el versículo 21? Porque todos conocemos el versículo 20, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice el versículo 21? A ver, ¿se dan cuenta? A veces perdemos esas joyas preciosas porque nos enfocamos en un solo versículo y no seguimos leyendo. ¿Alguien sabe de memoria el versículo 21 del segundo capítulo? Gálatas 2:21. ¿Cómo dice? A ver, busquemos en la Biblia. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley, en otras palabras, si por mi conducta, si por mi obediencia fuese la justicia, si tú y yo pudiéramos ser justos a través de nuestra obediencia, entonces Cristo murió ¿en qué? En vano. Y quiero concentrarme en una parte del versículo. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa no desecho? El apóstol Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que dio su vida por mí, mas no desecho ¿qué cosa? La gracia de Dios. Escogí hablarles de este tema hoy porque tristemente estuve leyendo unos estudios que hizo Pew Research y la Universidad de Andrews y Value Genesis, y todos concuerdan en una preocupante, triste realidad. La mayoría de los adventistas del séptimo día no saben explicar el concepto básico de soteriología o salvación. Si yo les preguntara a ustedes esta tarde, ¿qué es la gracia de Dios para ti? Explícame el concepto de la gracia de Dios. ¿Qué me dirías? ¿Se dan cuenta? Nos da trabajo explicar un concepto básico de salvación. ¿Qué es la gracia de Dios para ti? Un regalo. Charis es la palabra en griego que significa ¿qué cosa? Regalo. Algo que tú recibes, pero no mereces. Miren, dicen los estudiosos de la palabra, los scholars, los eruditos, que cuando hablamos de la gracia, si el concepto de la gracia no te incomoda, como que pareciera imposible, pareciera algo que no puedes entender, entonces no es gracia. Entonces no estás hablando de gracia. Si el concepto de la gracia no produce preguntas en ti y esas preguntas las encuentras incómodas, por ejemplo, ¿es realmente Dios
tan bueno. ¿Soy yo realmente tan malo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el concepto de la gracia incomoda? Porque, como todos repitieron, es algo que recibimos sin qué. Por lo tanto, eso hace a Dios alguien bueno, beyond our understanding, más allá de lo que podemos explicar. Y eso nos hace a nosotros malos, más allá de lo que nosotros queremos aceptar. Muchos cristianos viven vidas de relación fría con Dios. Viven lejos de Dios. Porque no entienden el concepto de la gracia divina. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, no desecho, ¿qué cosa? La gracia de Dios. I do not set aside the grace of God. Y yo te llamo en esta tarde para que entiendas esto. Si la gracia de Dios, que es algo inconcebible para el ser humano, indescriptible al ser humano. Si cuando tú estás hablando de la gracia de Dios no te incomoda porque te parece que es demasiado fácil, entonces no estamos hablando de gracia. Estamos hablando de algo, de un concepto distorsionado que el diablo ha puesto en nuestro corazón. Y a eso le llamamos nuestra justicia. Sí, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero en el corazón, en nuestra mente, hay una vocecita que nos dice: yo tengo que hacer, ¿qué cosa? Algo. Porque Dios no puede ser tan bueno y yo no soy tan malo. Les recito uno de los poemas de Martín Lutero. Aparentemente, el reformador perdió el sueño pensando en estas cosas. En el 1505, Martín Lutero entró al convento para salvar su alma. Su vida giró alrededor de confesiones, penitencias y obras requeridas. Se dio cuenta que no vivía por fe, sino por miedo. Los cristianos que desarrollan una relación de miedo con Dios nunca han entendido la gracia de Dios. Por lo tanto, dice la historia que se golpeaba con un látigo. Pasaba horas de rodillas, orando, buscando ganarse el favor de Dios. En el 1510, subiendo las escalinatas de rodillas, del Palacio Lateranense en Roma, sintió que su religión estaba muerta. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos vienen a la iglesia automáticamente? Tratan de vivir dentro de las normativas y de lo que es bueno en nuestro entendimiento de lo que es ser cristiano, pero el corazón está frío, está lejos de Dios. La relación con Dios está muerta. Ese es el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Sardis. Tú piensas que estás vivo, pero estás muerto.
un sentimiento de duda y fracaso llenó su vida. 7 años después, Martín Lutero escribió estos versos: no vengo a ti porque mi alma esté libre de pecado y tu gracia merezca. No hablo de ti por haber cumplido tus leyes y me crea capaz de mirar tu rostro. Yo sé que el pecado y la culpa se combinan para reinar en mis pensamientos, llevándolos de lo que es bueno a lo que está enfermo. Es una declaración de reconocimiento de su naturaleza pecaminosa. Porque para desarrollar con Dios una relación basada en la gracia, en el amor, en el perdón, en la misericordia, lo primero que necesita el ser humano es reconocer quién es. Yo sé, agrega él, que tratando de ser recto y justo y veraz contigo, todavía sigo estando perdido. Yo sé que cuando busco mantener esa chispa de amor por ti, me asalta esa duda que no puedo subyugar. Los estudios demuestran que la mayoría de los cristianos se levantan todas las mañanas con dudas en su corazón. Dudas de que Dios está al control. Dudas de que Dios puede transformar su vida. Dudas de la salvación. ¿Estaré salvo? Si Jesús viniera hoy. Si me pasa algo en un accidente. ¿Dónde estoy? Y vivimos con esa angustia. ¿Y qué pasa con mi vida? Y yo conozco mis pensamientos. Y yo conozco mi corazón. Yo sé que mi corazón no es limpio. Yo sé que está lleno de abrojos, de guisazos. Yo sé, porque yo me conozco. Y aquel cristiano que es sincero, aquella persona que realmente quiere escudriñar su vida, tiene que reconocer todos los días de su vida que está sin Dios y sin su gracia perdido. Perdido. Muerto en vida. ¿Cómo dije? Muerto. Por eso yo te digo en esta tarde, no deseches, ¿qué cosa? Cuidado. No deseches la gracia de Dios. Y agrega Martín Lutero, pero a pesar de mis sucias transgresiones, tan negras como la noche más oscura, me aventuro a venir a tu presencia por tu sacrificio santo y puro. Solo en ti descansa mi esperanza. Vengo atónito a tu trono y allí descanso en ti. No hay dudas, salvación segura. Oh Dios, es mía, con todos mis defectos, soy tuyo, pues Jesús por mí sufrió toda amargura. Esa es la declaración de un hombre que hizo todo tratando de justificarse a sí mismo delante de Dios y entendió que nunca el ser humano puede rechazar un concepto básico de salvación: la gracia divina. Aunque te parezca imposible de entender, aunque no lo puedas explicar, Dios es tan bueno como lo que tú crees, y tú eres tan indigno como lo que no crees. Profeta Isaías hace la pregunta: ¿podremos acaso entonces ser salvos? Isaías 64. ¿Podremos acaso entonces ser salvos? Y agrega el profeta: si bien todos nosotros
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Les dejo a vuestra imaginación a lo que el profeta se está refiriendo en esta frase. Tu justicia y mi justicia es como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este es un concepto importantísimo en el tema de salvación. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros. La palabra declara, la palabra enseña: no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmo 143. No hay hombre que no peque. Primera de Reyes capítulo 8. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Proverbio 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7. Todos pecaron y están todos, ¿qué cosa? A ver, destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Está en Romanos capítulo 3. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte y el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos, ¿qué cosa? Pecadores. Y el salmista grita desesperadamente: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió, ¿qué cosa? Mi madre. Por lo tanto, le hago una pregunta a la iglesia en esta tarde: ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Se dan cuenta? Por eso no entendemos la gracia de Dios. Por eso nos cuesta tanto trabajo entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Cuál es la respuesta correcta? Acabo de leer la palabra acá, acabo de citarles 10 pasajes. Somos pecadores. Pecamos porque somos. Cuando el ser humano entiende esto, el ser humano busca desesperadamente por una solución que está fuera de él. Y ahí es donde Dios extiende su brazo de gracia y misericordia y te dice: tú no puedes, pero yo sí puedo. Porque yo soy más bueno de lo que tú crees. Y mi gracia es más alta, más profunda, más ancha, incomprensible para ti, más de lo que tú crees. Por eso cuando hablamos de la gracia es incómoda, porque tal pareciera que no puede ser, es imposible. La hermana White dice lo siguiente: Camino a Cristo, página 65. No puede, escuche familia querida, no puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprenda su propia, ¿qué cosa? Pastor, yo estoy bien, pastor, yo estoy bien. Yo no le hago mal a nadie, pastor. Yo no le hago mal a nadie. Usted nunca va a entender la gracia de Dios. Usted nunca va a entender el plan de salvación. Usted nunca va a entender conceptos básicos de la relación íntima que Dios quiere tener contigo si tú no entiendes, si no comienzas ¿por dónde? Por comprender tu propia pecaminosidad. No defienda, agrega ella, mensajes selectos. No defienda nadie la posición limitada y estrecha de que alguna de las obras del hombre puede ayudarle en lo más mínimo
a liquidar la deuda de su transgresión. Este es un engaño fatal. Este asunto es tan oscuramente comprendido entre los adventistas del séptimo día que miles y miles que pretenden ser hijos de Dios son hijos ¿de quién? Del maligno, porque creen que dependen de sus ¿qué? Yo no soy tan malo como Dios dice que soy. Y Dios no es tan bueno como Él dice que es. El que está intentando, escuche iglesia querida, porque les traje una radiografía en esta tarde. Una radiografía que va a dar un diagnóstico y un diagnóstico que va a dar una receta y una receta que va a dar una medicina y una medicina que te va a llenar tu vida de esperanza y gozo. Porque si hasta ahora estás viviendo un cristianismo frío y lejos de Dios, yo quisiera que esta tarde salgas de acá lleno del Espíritu Santo. No rechaces nunca la gracia de Dios. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando, ¿qué cosa? Un imposible. Mensajes selectos, tomo 1, página 426. ¿Por qué les traje toda esta historia? Porque tristemente la mayoría de los adventistas del séptimo día en el siglo XXI todavía se conducen como los adventistas del séptimo día del siglo XIX. Esto quiere decir que todavía somos legalistas, muchos de nosotros. Y esto quiere decir que todavía muchos de nosotros tenemos un fariseo metido en el corazón. Voy a llegar allí. Pablo estaba en Galacia. Pedro estaba él con Bernabé allí en Galacia. Pedro llega con unos judíos de Jerusalén. Estudien el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas. Santiago o James, el medio hermano de Cristo, había mandado a Pedro allí a Galacia. Y dice la historia que cuando Pedro llegó, comía con los cristianos gentiles de Galacia. Pero cuando llegaron los judaizantes, y ese es el pasaje de la palabra que estamos estudiando hoy, cuando llegaron los judaizantes, Pedro disimulaba. Y dice la escritura que en su simulación se llevó también a Bernabé. Así que el asociado de Pablo traiciona al pastor senior y se va ahora con Pedro. Sí, esas cosas pasaban, siempre han pasado. Siempre han pasado. Y en su hipocresía, dice la palabra, Bernabé se fue con Pedro. Y ahora Pedro no quería mezclarse con los gentiles. Y dice la escritura que Pablo tuvo que confrontarlo delante de la gente. Y tuvo que decirle, si tú siendo judío te comportas como un gentil, ¿qué esperas de ellos? El pasaje está a partir del versículo 11 y tiene que leer hasta el versículo 21. El ambiente era tenso allí. Pablo tuvo que regañar a Pedro públicamente. Porque Pedro llegó allí con un grupo de judíos que estaba tratando de judaizar a los cristianos. ¿Y qué significa judaizar?
estaba tratando de que los cristianos en Galacia practicaran ¿qué cosa? ¿Practicaran qué? Las reglas judías. En los tiempos de Pablo y Pedro, las discusiones giraban alrededor de la circuncisión, los días de fiesta, que si hay que guardar los días, que si no hay que guardar los días, que si la comida ofrecida a los ídolos. Esas eran las discusiones en los tiempos de Pablo y de Pedro. Estaban tratando de judaizar a los cristianos. Me pregunto, ¿cuáles son las discusiones de la iglesia de Dios en el siglo XXI? Porque hoy no estamos tratando de circuncidar a nadie. Ni estamos tratando de que alguien o la iglesia cumpla con las fiestas judías. ¿Cuáles son esas cosas que estamos tratando de imponer sobre los cristianos? Que les secan la vida. Que se le hace imposible a la iglesia moverse hacia adelante. Que si como visto, que si como que si la música, que si esto, que si aquello, que si el himnario viejo, que si el himnario nuevo. Me da tanta alegría estar en una congregación que aparentemente ha superado esas cosas, gloria a Dios. Porque cuando visito el campo me encuentro en lugares que todavía están trabados tratando de judaizar a los cristianos. Pareciera que la pregunta de Isaías quedó contestada de una vez y por todas aquí en Galacia, cuando Pablo le dice a los Gálatas insensatos. Anoetos es la palabra en griego. ¿Saben lo que quieren decir? No quiere decir insensato. No les puedo decir lo que quiere decir. Pablo escribía, se expresaba, vamos a decir así. Los traductores de la palabra no pudieron traducir la palabra. Gálatas, anoetos, insensatos. ¿Quién los engañó? Si yo les enseñé el evangelio que no rechaza la gracia de Dios, y ahora ustedes están rechazando la gracia de Dios por buscarse una justicia propia. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quieren terminar en la carne. La pregunta no quedó contestada en la carta de Pablo a los Gálatas. Este mismo tema se trata en las cartas de Pablo a los Corintios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Roma, a los Hebreos. Santiago habla del tema, Pedro en sus epístolas habla del tema, Juan también habla del tema, los primeros obispos de la iglesia cristiana, Clemente de Alejandría, Ignacio de Antioquía, siglos más tarde, Ireneo de León, Agustín, Jerónimo, Erasmos, Herminio, Calvino, Martín Lutero, John Wesley, Elena G. de White, habla del mismo tema. El ser humano no puede entender la gracia de Dios, porque al ser humano se le hace difícil entender lo bueno que es Dios y lo malo que soy. Pareciera que el plan de Satanás encontró la manera de penetrar la mente del hombre de generación en generación. Se hace prácticamente imposible creer que los méritos de Cristo son suficientes. El hombre necesita inventar alguna forma de poder justificarse con Dios. Y este es el engaño de Satanás. Hay una ilustración por allí muy vieja que dice que Satanás se reunió con sus secuaces, sus ángeles caídos, y les dijo: ¿cómo podemos traer confusión al pueblo de Dios? Para que vivan con dudas, para que vivan tratando de justificarse a ellos mismos, para que no acepten la gracia de Dios. ¿Cómo podemos traer un mensaje que los confunda?
Y dice uno de ellos, dice, bueno, vamos a decirle que la Biblia no es la palabra de Dios. No, eso no funciona. Ellos creen en la Biblia. Otro dijo, vamos a decirle que no hay juicio. No, tampoco, eso tampoco funciona. El ser humano tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y sabe que más tarde o más temprano habrá justicia y juicio. Y ahí estuvieron ellos discutiendo sobre el tema. Tal pareciera que la reunión iba a fracasar cuando uno levantó la mano y dijo, ya la tengo. Vamos a decirle a los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios, que Cristo es el Salvador, que hay justicia y hay juicio, pero vamos a decirle a los cristianos que la vida perfecta y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente. ¿Me están siguiendo? Que ellos tienen que hacer algo. Ahí está. Ese engaño está metido en la mente del ser humano desde que el mundo es mundo. Y ese engaño trató de penetrar también la iglesia adventista. Corría el año 1888 y en la ciudad de Minneapolis se celebraba el Congreso de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. El tema no era otro que el que estamos estudiando hoy: justificación por la fe. Habían dos pastores, jóvenes pastores, Waggoner y Jones, que vinieron al Congreso y dijeron: pastores, iglesia de Cristo, la salvación es a través de la justicia en Cristo Jesús. Pero estaba allí Uriah Smith, y estaba Butler, y estaba Ballinger, que eran legalistas, y dijeron: no, eso es muy fácil. Nos incomoda la idea de pensar que el ser humano no tenga algo que hacer para salvarse. Uriah Smith vino con una teoría: uno puede justificarse en la muerte de Cristo hasta el día del bautizo. Después del bautizo son tus obras las que te justifican delante de Dios. Eso está en la historia adventista, usted lo puede leer. Butler, que no quería aceptar el mensaje de Waggoner y Jones, se vira a la hermana White, que está sentadita allí en un banco de la iglesia en Battle Creek, y le dice: hermana White, ¿qué tiene usted que decir al respecto? Y ella se levantó y explicó: yo no tengo absolutamente nada que decir, vayan a la Biblia a estudiar. Ella siempre decía eso. A veces hemos hecho de los escritos de Ellen G. de White, los hemos puesto donde ella nunca quiso que estuvieran. Vayan a las escrituras a estudiar. Esa noche ella le escribió una notita al pastor Butler y le dijo: el mensaje que los pastores Waggoner y Jones están trayendo a la iglesia de Cristo es un mensaje que viene del cielo. Unos meses más tarde, el 6 de febrero de 1890, Elena White fue invitada a la convención en Battle Creek para que expusiera su posición con respecto al tema de la justificación por la fe. ¿Quieren leer un parrafito de lo que ella predicó allí ese día? ¿Quieren que les lea? Sí. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Porque este tema a mí me llena el corazón. Me llena el corazón porque la iglesia de Dios necesita soltar las ataduras, las dudas. Imagínense ustedes a una señora de 5 pies 2 pulgadas de estatura, así bajita, ya soltera, bueno, ya viuda. Ya Jaime White había muerto, ella estaba viuda en ese momento. 6 de febrero de 1890. Y ahora se para ella detrás del púlpito, que prácticamente no se ve. Y cuando ella toma el púlpito, ¿saben lo que hizo Uriah Smith y Butler y Ballinger? Se fueron, se levantaron y se fueron. Y esta mujer de Dios se paró allí detrás del púlpito y dijo: ahora veo que hay un grupo que deben estar aquí y no están. Tenía coraje la hermana White porque tenía el Espíritu de Dios.
Y cuando uno tiene el Espíritu de Dios, uno puede decir estas cosas. No hay temor en el Evangelio. No deseches la gracia de Dios. ¿Dónde está Uriah Smith? Pregunta ella. ¿Dónde está Ballinger? ¿Dónde está el hermano Butler? ¿No pueden ellos quedarse por lo menos una hora? Estarán escondiéndose por temor a ser ganados por este mensaje de justificación por la fe. ¿Por qué no reunir a estos hombres acá? Si no saben a lo que se están oponiendo, nunca podrán entender. No, hermanos, ¿dónde está vuestra inquietud? Dice ella, sabemos que ellos no vendrán a escuchar. ¿Y dónde podrá el Señor impresionar sus mentes y corazones? No lo pueden ver. Esa no es forma de actuar. Necesitan entender dónde está el Espíritu de Dios. Pero si persisten en mantenerse en las afueras del campamento todo el tiempo, no conocerán las impresiones que el Espíritu de Dios está dando a su iglesia. Queremos que ellos vengan con nosotros y unidos en fe y propósito entendamos donde el Espíritu de Dios está trabajando. Usted quiere leer todo el sermón de la hermana White, váyase a White State y escriba allí febrero 6, 1890. El título de su mensaje fue Who Will Accept the Light from Heaven. Léase todo el mensaje. Hermanos y hermanas, les suplico por el amor de Dios, levanten a Cristo, al hombre del Calvario. Levántenlo como la única esperanza del hombre perdido. Agrega ella, mi alma agonizaba sobre estas cosas. Anoche desperté a las 2 de la mañana y no pude conciliar el sueño. Tal parecía que había un gran peso sobre mi pecho y no pude decir nada. Me arrodillé ante el Señor y le dije, tú lo sabes todo, tú conoces cuál es ese peso que abruma mi alma. Ya no puedo llevar esta carga. Siento una gran responsabilidad cuando veo que los hombres no están caminando en la luz, cuando veo que están yendo contrario a lo que Dios me ha dicho. Sentí como si una luz cayera sobre mí y la paz de Dios vino sobre mí. Y escuché sus palabras, yo estaré contigo, te daré fuerzas, ven a mí. Y desde ayer, dijo ella, desde anoche he sentido que puedo morir por Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando salgan de acá, de este lugar, dijo ella, salgan tan llenos de este mensaje de la gracia de Dios, que sea como fuego que consuma vuestros huesos. Es verdad, habrá algunos que dirán, ustedes están muy excitados, están haciendo demasiado de este tema. Ustedes no están pensando suficiente en la ley, deben pensar más en la ley. Y ella responde, dejen que la ley se ocupe de sí misma. Hemos estado enfatizando la ley por tantos años, a tal punto que nos hemos secado como los montes de Gilboa. Sin rocío y sin lluvia. Confiemos en los méritos de Jesús de Nazaret. Que Dios nos ayude y unja nuestros ojos con colirio para que podamos ver. Salgan como salieron los discípulos después del Pentecostés y vuestro testimonio sea un sacrificio vivo y que muchas almas puedan conocer a Jesús. Tal pareciera que la pregunta del profeta Isaías quedó contestada en el 1888. Sin embargo, es triste reconocer, es preocupante reconocer que todavía la iglesia de Dios no entiende el concepto básico de la gracia y de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Decimos que sí, que lo entendemos, pero nuestras vidas están lejos de Dios. Termino con la historia de dos pinturas que expresan claramente cómo la iglesia adventista pasó de poner énfasis en la justicia humana para poner el énfasis en la justicia de Cristo, en la gracia de Dios. Mary Keller, a principios del 1870,
le mostró a Jaime White una pintura de autor desconocido. Esta pintura representaba muy bien el mensaje que los adventistas querían enfatizar en aquella época. Jaime le llamó a la pintura The Way of Life. ¿Cómo le llamó? Y la publicó en la Review and Herald en el año 1874 bajo el título The Way of Life and Salvation Through Jesus Christ, From Paradise Lost to Paradise Restored. Este es el título de la pintura. No me la pongan todavía, déjenme explicarles. Ya para el 1876, más de 1000 litografías habían sido repartidas entre los adventistas de la época. Lo más interesante de esta litografía es que pone a los 10 mandamientos como centro del mensaje, y aunque la cruz es evidente, no resulta como lo más importante del cuadro. El énfasis está en la ley, no en la cruz. Ahora sí quiero que me pongan la litografía en pantalla para que ustedes la puedan ver. ¿La tienen? Aquí está. ¿Ven la ley en el centro del cuadro? Dios comenzó a impresionar la vida de Jaime White y de Elena G. de White. Y 4 años después, Jaime White comenzó a planear una pintura con un énfasis diferente. En el 1880 le escribió a la hermana White lo siguiente: tengo una idea en mente, una nueva pintura que pueda reflejar mejor el mensaje que Dios le ha dado a la iglesia. La voy a llamar Behold, the Lamb of God. He decidido sacar el árbol de la ley de la pintura y engrandecer al Cristo crucificado en el centro del cuadro. Jaime White murió, pero en agosto de 1881, Elena G. de White comenzó a terminar el proyecto, que lo terminó en el 1883, cuando patentizó una nueva litografía titulada Behold, the Lamb of God. Esta es la pintura, este es el cuadro que refleja, que expresa el mensaje de los adventistas del séptimo día. El movimiento adventista estaba dando los primeros pasos para traer a Cristo al centro del cuadro, al centro de la vida del creyente y el mensaje adventista. Pongan la otra litografía. Qué linda. Para terminar les pregunto: ¿dónde está tu corazón? ¿En cuál de las dos pinturas? ¿En cuál de las dos está tu corazón? Por eso comencé diciéndoles: no desechen la gracia de Dios. Porque si vuestro corazón está en la primera pintura, Cristo murió en vano. Pero si tu vida refleja a Cristo en el centro, levantado, exaltado, entregando su sangre redentora por ti, entonces, amigo querido, tu vida será diferente y podrás repetir con gozo y alegría las palabras del apóstol Pablo: con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Una de esas noches sin sueño, yo también me senté como Martín Lutero a escribir mi oración y mi poesía. Se las dejo en esta tarde.
Cuando miro mi vida y me miro hacia adentro, cuántas cosas la empañan, cuántas cosas, no miento. Cuántas sucias heridas voy llevando por dentro, cuántas noches oscuras van quitando mi aliento. Cada día un dilema, siempre dudas, 1000 retos. Cada día merezco la muerte por mis defectos. ¿Por qué queriendo ser bueno termino siendo funesto? ¿Por qué queriendo seguirte te sigo siempre de lejos? ¿Por qué no puedo explicarme lo que me sigue moviendo? ¿Por qué tu amor me hipnotiza? ¿Por qué tu voz sigo oyendo? Es un algo que no entiendo. Esa pasión, un lamento, un grito que en el silencio de mi vida va invadiendo. Ese grito que me llega del altar del sufrimiento, de esa grotesca cruz donde Jesús va muriendo. Perdónalo, Padre. Resuenan sus palabras en mi mente y mi vida se estremece. Oh Jesús condescendiente, ya no quiero resistirme, no quiero que se atormente. No es justo que se preocupe por mi alma diariamente. Mi vida traigo con gusto al altar conscientemente, ese altar donde su gracia se embarra en sangre y en muerte. Al altar de su justicia me entrego completamente. Si el mensaje de la gracia de Dios, si el mensaje de la reconciliación con Dios a través de la muerte de Cristo, si el amor de Dios no llena tu vida y estás tratando de entrar al cielo por tus propios méritos y tu justicia, vas a salir de acá con el primer cuadro en el corazón. Pero si entiendes quién eres y aceptas la gracia de Dios, vas a salir de aquí lleno de su espíritu, con gozo y esperanza. Entrega tu corazón, entrega tu vida, entiende quién eres y acepta la gracia divina. Deja que el bálsamo del amor de Dios y su gracia sane tu corazón. Y vive para Jesús, no porque quieres ser menos malo. Vive para Jesús porque Él es bueno. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé paz, que el Señor les dé gozo y esperanza. No rechazo. I do not set aside the grace of God. God bless you. Queremos darle las gracias al pastor Alan Machado por el mensaje cristocéntrico, pastor, de esta mañana. Gracias, pastor Alan Machado, el vicepresidente de nuestra conferencia, pero hoy abrió la palabra de Dios con nosotros y nos habló de la gracia de nuestro Dios. Tremendo, sí. Las últimas figuras fueron tremendas. Los dos pictures estuvo tremendo. Me encantó, me encantó. Vamos, ¿qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Bueno, primero que tenemos que recordar, no vamos a salir todos a la vez, vamos a mantenernos sentados, vamos a orar antes de salir. Y recordemos, una vez que hayamos orado, pastor, los que tengan necesidad de intercesión especial delante del trono de Dios, o quieras representar a alguien con necesidad, te invitamos a que pases acá al frente y invitamos a los ancianos a que pasen como acostumbrados, y vamos a estar aquí unos minutos para orar de manera personal contigo. No te vayas sin la bendición y la unción de Dios sobre ti y sobre los tuyos. Pastor, ¿nos podría dirigir en oración? Vamos a orar. Señor, gracias por el tremendo mensaje que tú nos has dado. Ayúdanos a cada día mirar al Cordero clavado en la cruz, resucitado y pronto a venir. Bendícenos en
en nuestras necesidades y que esta semana pueda ser una semana donde el Cordero lleve la victoria por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros, los que nos han acompañado por internet. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga.